Bien, hola a todos. Gracias por querer ver este video reflexivo. Vamos a hoy día hablar sobre el... Vamos a continuar hablando sobre el miedo, pero ya un poco para concluir esta parte de este tema. Porque la realidad es que podríamos estar hablando mucho sobre este tema del miedo. Es un tema muy profundo, sobre todo muy actual en este momento, donde esta sombra del miedo se está apoderando de toda la humanidad. Es un velo, una sombra, un yugo muy grande que viene a apretar las mentes de las personas y a imposibilitar a muchas personas de realizar muchas actividades. Limita mucho, como ya hemos dicho antes. Entonces, podríamos continuar, pero cada uno tiene que ya analizarlo, cuál es la faceta del miedo que le compete personalmente para trabajarlo, porque el objetivo del estudio del miedo es entender de que es nuestro enemigo y que debe ser erradicado, aniquilado, fulminado, destruido, muerto del interior de nosotros. Y eso solamente se logra con ayuda de la Divina Madre, desarrollando la autoobservación psicológica, aprendiendo a descubrir la manifestación de él y suplicándole a la Madre interna que lo desintegre, que lo elimine, que lo destruya. Esa es la fórmula. Pueden haber otras didácticas, pero si no actúa la Madre Divina en el proceso de la decapitación del yo, simplemente podemos amordazarlo, podemos silenciarlo, podemos decir frases de empoderamiento de la voluntad, de la fuerza, del valor, pero solamente la Madre Divina es la que está en la capacidad y en la condición de poder rescatar las partículas que están atrapadas ahí, porque cada defecto del miedo, como todos los defectos, tiene partículas atrapadas dentro de sí, de nuestra propia conciencia. O sea, el miedo en el fondo es conciencia dormida, y ese es el objetivo de comprender, y ese es el objetivo de este gran gimnasio psicológico, llegar a descubrir esas partículas y rescatarlas en su primera parte. Bien, entonces analizando el miedo, el último estudio más profundo que vamos a llegar a hacer es llegar a la raíz del miedo. ¿Cuál es la raíz del miedo? ¿Cuál es el origen primario del miedo? ¿Cuál fue nuestro primer miedo? ¿Mm? Si nosotros le preguntáramos eso a alguien, podría decir, sí, yo me acuerdo que cuando era niño, guagua, mi mamá me dejó solo y ahí yo sentí miedo. No, no, estamos hablando de la raíz de ese yo, no de la primera manifestación que tuvo en esta existencia. Estamos hablando más atrás todavía. Para poder comprender el miedo desde su raíz, tenemos que entender cuándo se formó y cómo se formó y por qué se formó. Y para eso invitamos a las personas a ver las conferencias que están aquí. La conferencia número 50, el origen del ego, nos va a explicar esto, y que lo vamos a resumir un poco para poderlo asimilar más. Es importante entender. En todas las reflexiones anteriores sobre esta que hemos hecho sobre el miedo, siempre hemos dicho que el miedo es falta de fuego. Entonces, donde hay miedo, en el fondo no hay fuego. Es más, el miedo en sí no existe. Lo que existe es la ausencia del fuego, que se le llamaría miedo. Lo único real es el fuego. Y nosotros podemos estar muy cerca del fuego o muy lejos del fuego. ¿Ya? Podemos tener fuego adentro o podemos estar apagados por dentro. Si estamos apagados por dentro, si no hay fuego en nuestro interior, si nuestra conciencia no está conectada con el fuego, entonces va a estar el miedo, que el miedo es frío. Ya lo hemos dicho, produce la retracción, cuando la persona tiene miedo, tirita, igual cuando tiene frío. Entonces el inicio del miedo es la salida del fuego de nuestro interior.
cuando salió el fuego en nuestro interior, ingresó el miedo, o cristalizó el miedo, o se gestó el miedo, gradualmente, porque el miedo tiene gradualidades de expresión, desde un susto hasta una ansiedad, pasando por un temor, una angustia, una fobia, un terror o un pánico. Sí, va por escaladas, pero todas ellas son lo mismo, son diferentes grados de expresión del frío interior. Entonces, cuando sale el fuego de nuestro interior, aparece el miedo. Y mientras más sacamos el fuego, más miedo hay. Entonces, ¿cuándo salió el fuego de nuestro interior? Eso sería interesante descubrir. Por eso invitamos a ver la conferencia número 49, la dualidad, y la 50, el origen del ego, que son las últimas conferencias de la fase A que van explicando estos procesos en los cuales el ser humano cayó. Desde la caída edénica, hace 18,5 millones de años, donde vino el diluvio universal. Ese diluvio universal es la pérdida del licor seminal de toda la humanidad edénica, que nosotros, aunque no nos acordamos, con suerte nos acordamos nosotros las cosas de la semana, no nos acordamos del mes pasado, menos del año, menos nos vamos a acordar de existencias tan antiguas, 18 millones de años atrás. Pero el origen del ego, el origen del miedo, que es el origen del ego, entonces comenzó cuando el ser humano comenzó a perder, a expulsar su simiente de luz. Y comenzamos lamentablemente, a ocupar la sexualidad desde un punto de vista de degeneración y de perversión. Y nos desviamos, perdimos el rumbo, caímos en los procesos más oscuros de la psiquis. Y ahí comenzó a entrar el frío. Cuando se comenzó a fornicar, a perder la energía sexual, a eyacular, sabemos que la simiente del ser humano es valiosísima. O sea, cada espermio es potencialmente un ser humano. Entonces, cuando el hombre pierde su energía sexual, pierde aproximadamente 10 millones, 12 millones de espermios, 14 millones. Entonces, y cada uno de ellos potencialmente es medio ser humano, porque falta la otra mitad que aporta el lado femenino. Pero podríamos decir que en potencia son esa cantidad de seres humanos. Entonces es mucha la energía que está ahí. Y esa energía en el fondo se pierde, y esa energía es el fuego que uno perdió. Entonces, por tanto, es tiempo de ir perdiendo nuestra energía, nuestra potencia sexual, nuestro fuego interno. Por eso todas las antiguas culturas hablaban tanto de la veneración al fuego. Y esa veneración del fuego es la veneración del fuego íntimo, del fuego sexual. Entonces nosotros hemos utilizado mal el fuego sexual, lo hemos utilizado de una forma extrovertida, de una forma centrífuga, hacia afuera, y en su reemplazo ha entrado el frío. Entonces el miedo es el resultado final de la pérdida de la energía sexual. Si queremos revertir el asunto, si nosotros queremos recuperar el valor, si queremos recuperar la capacidad de que aloje o prenda nuevamente nuestro fuego interior, tenemos que utilizar sabiamente la energía sexual. Y así también invitamos a las personas que quieran a ver los videos, las conferencias, donde se habla ahí de la conferencia de la introducción o la conferencia de los 3 factores, donde se explica el sabio uso de la energía sexual. La única forma de destruir el miedo es recuperando el fuego. Si nosotros no recuperamos nuestro propio fuego, si en realidad no nos hacemos dueños nuevamente de la antorcha que nos permita iluminarnos
en nuestro interior, vamos a continuar en la oscuridad, en el frío. Entonces, esa oscuridad psicológica, esa inconsciencia, ese frío, es porque no tenemos una antorcha y cada uno de nosotros nos movemos en nuestro propio espacio psicológico en oscuridad. Recordemos la conferencia del desdoblamiento astral, conferencia número 3, que también invitamos a las personas a verla. Cuando una persona se desdobla en astral, la mayoría de nosotros nos desdoblamos hacia nuestro astral interior. Y como en nuestro astral interior está una cantidad inmensa de yoes, y en nuestro astral interior no tenemos fuego, estamos con los cuerpos lunares, los cuerpos fríos, espectrales, sombríos, es indudable entonces que nos movemos en un mundo de oscuridad. Entonces ese frío es continuo en nosotros. Ese frío que se viene a expresar como miedo, se da en todas las dimensiones de la naturaleza. En cada acto que uno haga se relaciona con su propio frío lunar. Ese frío lunar a uno lo caracteriza. ¿Ya? Entonces, la única forma es cambiar ese frío interior, esos cuerpos espectrales o lunares, cambiarlos por cuerpos solares o cuerpos de fuego, que son los cuerpos de la primera montaña. Cuando se trabaja en la primera montaña, se va permitiendo recuperar el fuego y ese fuego se va fijando dentro del interior. Y es la única forma en que uno recupera el fuego y al volver el fuego a nuestro interior, el miedo comienza a irse. Entonces, la fórmula para recuperar en realidad el fuego y por lo tanto barrer el frío y el miedo de nuestro interior es a través de la disolución del ego, de los yoes del miedo. Son yoes, multiplicidad de yoes. Miedo, ya hemos analizado algunos acá, pero en realidad son todos los yoes, son miedo. Ya dijimos que hasta la misma ira es miedo. El desamor es miedo, los celos son miedo. Y vemos ahora el miedo que tenemos como sociedad a infectarnos, a contagiarnos, a ir a los hospitales. Hay miedo hasta de saludar a las personas, de dar la mano. Hay miedo hasta de caminar por la calle, de ir a la playa, etc. Entonces, hay una vasta gama de miedos y cada uno de ellos es una expresión de oscuridad. En autoobservación, descubriendo, reflexionando, entonces se van trabajando esos miedos y se van desintegrando. Y ahí se va recuperando el fuego que porta cada uno de esos yoes y luego ese fuego entonces se tiene que fijar en el interior. Tiene que cristalizar, disolver y coagular. Se disuelve el yo, se recibe ese fuego, se recupera ese fuego. En el fondo es una recuperación, porque ese fuego era nuestro, pero se lo llevó el ego y nos dejó su frío lunar y se fija con la transmutación. Esa es entonces la didáctica, el método que lo hemos enseñado en todas las conferencias, y estas pequeñas reflexiones en el fondo son para que uno llegue al resumen, a la síntesis y entienda cómo puede hacerlo, de qué forma podemos nosotros sacar el miedo definitivamente de nosotros, ¿ya? No solamente sintiéndonos valientes, no solamente siendo osados, como uno puede decir, no, yo soy más valiente, soy osado, a mí me da lo mismo. No es arriesgándose, porque el valor tiene que ser con conciencia. También hay un valor que vemos hoy en día de gente que está ahí arriesgando su vida, luchando, sin en realidad un objetivo trascendental, sino que el valor tiene que ir de la mano de la conciencia. La valentía
tiene que ir de la mano de la claridad, de la objetividad, o sea, saber por qué uno lo está haciendo, con conciencia. Si no, termina siendo un acto meramente mecánico, algo meramente de seguir a alguien, de copiar, o tal vez idealista. Entonces los idealismos, no, los ideales no sirven para el camino. Solamente sirven la objetividad de la conciencia. Y esa objetividad de la conciencia va creciendo a medida que la persona va descubriendo sus defectos y los va trabajando. Entonces, eso es en síntesis. El origen del miedo es la pérdida del fuego. Y nosotros perdimos el fuego porque lo botamos hace mucho, mucho, mucho tiempo atrás. Pero ahora ha llegado el momento en que uno haga reflexión, uno comprenda y se ponga las pilas en revertir. Estamos todavía en momentos cruciales, críticos. El tiempo prácticamente ya se nos acabó. Pero existe todavía la posibilidad. No todo está perdido. Va a llegar el momento en que ya no va a haber posibilidad de trabajar, porque la situación a nivel mundial se va a poner muy difícil. Lo vamos a ir viendo nosotros. Lamentablemente va a ser así. Pero es una necesidad de cambio de era. Entonces, a recuperar el fuego, a luchar contra el miedo, las dos didácticas básicas y fundamentales son la muerte y el nacimiento. No hay más. Por ahí nos podemos coger, negarse a sí mismo y tomar la cruz, como decía el Maestro Jesús, en su lenguaje cabalístico, simbólico, ¿verdad? De llegar a trabajar dentro de sí, con esos dos pilares fundamentales, que es la muerte de los yoes de la oscuridad y el ascenso del fuego recuperado. Cuando el fuego ya crece dentro de nosotros y ya llegamos indudablemente a niveles más elevados, el miedo desaparece absolutamente, completamente desaparece. Y eso ya son procesos de la segunda montaña, procesos de la cristificación, cuando nace el Cristo en el corazón, que el Cristo es el mismo fuego sexual del Kundalini, el fuego sagrado, que es una energía de naturaleza electrónica. Y ahí ya no hay obstáculo que pueda dañarlo. La fuerza electrónica viene y puede destruir todo. El Cristo puede transformar absolutamente todo. Es más, Él transforma todo. Él destruye, como dijo, el templo en 3 días, refiriéndose a 3 etapas de trabajo, y lo vuelve a edificar. Eso es que realiza una transformación íntima, profunda dentro de uno. Pero esa transformación íntima, profunda dentro de uno, él no puede llegar a hacerla si nosotros no partimos con lo fundamental, que es nuestro trabajo cotidiano, nuestro trabajo diario y básico, para derrotar a todos los yoes. Y cada vez que se trabaja un ego, se está trabajando parte del miedo. Como el miedo es una parte de cada uno de los yoes, uno elimina un defecto psicológico y está eliminando una parte del miedo. Entonces el miedo tiene que ser eliminado, tiene que ser desintegrado, destruido, quemado, fundido, derretido, pulverizado. Tiene que desaparecer absolutamente dentro de la psiquis del ser humano. En todos sus procesos de proyección, de recuerdos, de todo. Porque detrás del miedo está el tiempo y está la proyección mental. Es muy proyectivo y está muy basado en cosas de recuerdo, de que no me vaya a pasar eso a mí, o si me llegara a pasar esto otro. Bueno, todos esos procesos uno los va entendiendo a medida que va trabajando y va entendiendo cómo se mueve este defecto, cómo se mueve este frío y cómo lo sacamos. Pero en síntesis, eso es.
Muchas gracias.